Ya. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Tarma. Un cordial saludo a ustedes que están ya en sintonía de este espacio que ha habilitado la Municipalidad Provincial de Tarma conjuntamente con una profesional como es la psicóloga Lourdes Guainates, con quien estamos llevando adelante estos encuentros virtuales con la única finalidad de poder ayudar en cuanto a la situación que venimos viviendo por el estado de emergencia de la COVID-19. Como ustedes saben, esta situación ha afectado muchísimo a todas las familias, a las personas, a nuestros adultos mayores, de quienes hemos estado hablando la semana pasada. En esta oportunidad vamos a tocar un tema también muy importante, nuestros niños y nuestros adolescentes. Ellos también son parte de esta situación que están viviendo. Para empezar, han tenido cambios importantes durante todo estos meses, han tenido que adaptarse a una nueva educación, muchos de ellos, algunos incluso no están siguiendo sus clases y así, además de eso, también han tenido que adaptarse a estar encerrados en casa y no han podido salir durante todos estos días. Esta situación trae consecuencias, se han adaptado bien, cómo podemos apoyar a nuestros niños y jóvenes. Ya estamos con Lourdes Guainates, nuestra psicóloga, a quien le agradecemos muchísimo estar con nosotros en estos espacios psicológicos. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Lorenita? Buenas noches a ti, a la población en general, a nuestras familias tarmeñas. Bueno, eh, reuniéndonos ahora para conversar sobre los integrantes, eh, niños y adolescentes en todas nuestras familias, ¿no? Como bien mencionabas, pues esta pandemia ha paralizado que ellos continúen de repente sus estudios, sean preescolar, escolares y a todo nivel, ¿no? Entonces han tenido que estar en la familia, adaptarse a nuevos horarios, no salir, que los padres mismos tengan que ya convivir con los niños, con los adolescentes, porque anteriormente era cada quien pues tenía que hacer lo suyo, ¿no? Nos levantamos ya al desayuno, ya tú al trabajo, la mamá de repente también a llevarlos, luego al trabajo, el niño pequeño al jardín, a la primaria, el adolescente a la secundaria, y ya todos distribuidos, ¿no? A la hora de almorzar, pues recoger al pequeño, con él sí de Lourdes, repente si almorzar. me escuchas, Lourdes, ¿me escuchas? Si podrías Sí, mover un poquito tu cámara, no te estamos captando bien. Ahí está, ahora sí, perfecto. ahora sí. Ajá. Ahora sí, listo, Oh, continúa, por favor. ya. Decía que teníamos unas costumbres, unos hábitos diferentes, ¿no? Y ahora pues es recoger al niño, ya está el niño, el pequeño, está el de la primaria, está en la secundaria, todos juntos en casa, ¿no? Entonces ya los espacios que se tenía de repente distribuidos se han tenido que cambiar, y los chicos y las chicas pues han tenido que ya comunicarse de otra manera con sus amigos, ya no todos los días encontrarse con el compañero o el amigo o la amiga con quien compartir, sino a través de los medios virtuales, ¿no? Entonces los padres también han tenido que adaptarse a esto, a ver cómo se conectaban los hijos, y también, ¿no? Cosa curiosa que me decían algunos, ¿sabe qué? No me había dado cuenta que mi hijo había tenido un lunarcito por acá, me señalaba la mejilla, y como siempre andaba con el cabello un poco para acá o el gorro, ni me había dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahora que ha tenido la oportunidad de estar conviviendo más con la familia, y se me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero también alguien más me decía que, oye, pero ahora hemos conversado, pero después ya no tenía de qué conversar, ¿no? Porque cuando regresábamos hablábamos unos minutos y cada quien hacía lo suyo, y ahora no hemos tenido, de pronto nos quedamos callados ambos, y ¿qué decimos ahora, no? Entonces, se han reestructurado varias cosas, también en los niños, en los adolescentes ha causado temor, eh, de repente los más pequeños, ¿no? Que son, si hablamos desde los 2 años, 3 años,
el que el padre, la madre esté preocupado por esta pandemia, por este COVID, si se contagiará, qué haré, verlo con mascarilla, no acercarse como antes, de repente, si estaba el abuelo, la abuela u otro familiar a una distancia, ¿no? Entonces, los más pequeños son bien observadores, entonces ante esta situación han podido sentir temor, miedo natural, pero que con la seguridad de los padres o que brindan los adultos en este caso se puede ir manejando, ¿no? Porque si el padre o la mamá va manejando su propio estrés, su propia preocupación, su ansiedad, pues va a permitir brindarle al pequeño o a los pequeños cierta seguridad, ¿no? Y ya, si vamos hablando de los más grandecitos, cada quien tiene sus propios cambios, ¿no? Primero en la familia, el de convivir con ellos nuevamente y de estar con el hermano mayor de repente o con la hermana mayor que antes no se veían mucho y ahora sí, ¿no? Entonces cada quien quiere su espacio y cada quien también quiere el espacio que el padre o la madre pase con el niño, con el adolescente, con el del término medio, digamos, ¿no? Y eso ha podido causar algunas inconvenientes, pero creo que dentro de todo lo negativo, lo positivo que ha habido una unión familiar. Esa comunicación, si bien hay una restricción para salir y todo eso, pero esos momentos que hemos tenido casi obligados a quedarnos en casa, pues hemos tenido que compartir y reconocer al hijo, a la hija, y que el hijo y la hija también vaya conociendo un poco más al papá o a la mamá para poder reforzar la comunicación que ha habido siendo de menos, ¿no? Porque la tecnología nos ha ganado. Y también de brindar los espacios de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Entonces, Adaptarse al trabajo de muchas veces del padre o de la madre, las clases de los niños, muchos padres han tenido que volverse maestros incluso así para es, ¿no? poder ¿no? transmitir un poco, otros han tenido que iniciar su manejo de la tecnología que muchas veces no siempre pues está ¿no? A la mano, que ahora todos pues, hemos tenido que adaptarnos también a estos diferentes cambios importantes que han tenido que pasar en la familia. Así es, así es. Esa adaptación a algunos les ha costado más, a otros menos, pero claro, los padres decían, ahora nosotros somos los maestros, tenemos que estar con la tarea, nosotros tenemos que resolver todo, pero en ese resolver todo está también una riqueza, ¿no? El que estar cerca de tu niño, el que veas que no es tan sencillo la tarea que tiene que desarrollar y tú le dices, ya, desarrolla solo, ya estás grande, ¿no? Pero cuán importante también es la compañía de ese adulto en ese momento un tanto complejo para desarrollar la tarea, ¿no? Claro, se ha sobrecargado al padre y a la madre y eso ha ocasionado de repente más intranquilidad, el hecho de que tengo que hacer la tarea con mi niño, mi niña, y luego tengo que ir a trabajar y tengo que hacer además las cosas en la casa. Al principio ha sido más complicado, pero después ya también se han ido organizando, ¿no? Porque a la vez que toda la familia estaba en casa, pues han ido asumiendo roles. El designar roles a los chicos, a las chicas, dentro de su propia edad, es bueno, ¿no? Que ellos tengan los espacios de convivencia y de apoyo a la familia. Porque cada integrante, papá, mamá, trabaja, los estudia, pero juntos hacen un núcleo que el niño recoja el papel del piso, que el mediano pues recoja los servicios o que el grande lave los servicios, pues ayuda a todo un engranaje, ¿no? Que cada quien tiene que cumplir una determinada función para que esta familia funcione, ¿no? Adaptarse no ha sido fácil, ahora ya los ven, después nos vamos a acostumbrar de verlos a los niños y cuando se vayan o retornen a la escuela los vamos a extrañar, ¿no? Pero sí, no ha sido fácil para los padres, pero esto lo han venido haciendo, ¿no? Y felizmente se ha tenido resultados favorables, aunque en algunos casos ha sido más complicado, ¿no? Pero Ahora, han ejercido esta labor. Ahora, Lourdes, yo quisiera preguntarte, la semana pasada que hablábamos de nuestros adultos mayores y que establecíamos que ellos también pasan momentos difíciles, incluso algunos llegan a deprimirse o a estresarse un poco más. ¿Esto también pasa con nuestros hijos, con los niños? ¿Se están estresando? ¿Crees que cómo podríamos generar esos signos de alarma de repente de algún tipo, un nivel de estrés o depresión que pudieran estar pasando ellos?
Claro, el, la situación del estrés, la ansiedad no solamente es particular de los adultos mayores o de los adultos, también lo pasan los niños. Si hablamos de los niños pequeños, también estamos hablando como algunos indicadores de repente, la irritabilidad, las rabietas, la falta de sueño, el no querer dormir de repente, o la influencia en el apetito también, no como mucho o como demasiado, ¿no es cierto? En el sueño o duermo poco, también quiero estar todo el día en cama o quiero dormir. Entonces, la irritabilidad es otro de los indicadores, ¿no? Si bien nuestros niños o adolescentes en algunos momentos reniegan, pero en ellos es más visible que de repente en los adultos, adultos mayores, estamos viendo que ya de repente no tienen interés por las cosas que tenían antes, ¿no? Más interés y de repente mi interés era pues armar mis rompecabezas, qué sé yo, o jugar con mi Playgo, ahora lo dejo ahí, ¿no? Entonces, ese indicador nos diría que probablemente esté con estrés, ansiedad, también puede ser depresión, ¿no? Y también va a depender de qué cosas está sucediendo en la familia, porque muchas familias han tenido familiares, valga la redundancia, con COVID, y algunas de ellas han perdido seres queridos como los adultos mayores, los abuelos o algún tío, y en el que toda esa etapa de duelo no se ha podido llevar a cabo. Entonces, esto lo ha evidenciado más el adulto, ¿no? Lo ha sufrido, digamos, más el adulto. Pero eso no significa que el niño no lo haya también sufrido, porque recordemos, los niños más pequeños están pendientes de todo lo que sucede con papá y mamá y están observando. Entonces, si notan al papá preocupado, triste, ellos también se van a preocupar por qué, ¿no? Y a veces lo que nosotros hacemos como adultos es, no queremos tocar el tema. No, no, ¿para qué vamos a hablar sobre ese tema? No, aunque más pequeño sea el niño, hay que contestarle de acuerdo a su edad las cosas que están sucediendo. ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es el COVID? ¿Por qué estamos en casa? ¿Por qué no podemos salir? En términos sencillos y que el niño o la niña pequeña nos entienda, para que no genere malestar, incomodidad y sobrepreocupación en ellos, porque si no hablamos un lenguaje claro, ellos lo van a interpretar de otra manera, porque también estamos en esto de las redes sociales y por ahí escuchó una cosa y otra cosa y entonces él o ella va generando otro tipo de interpretación. Pero cuando el padre o la madre le explican en los términos de acuerdo a la edad, el niño o la niña no necesita saber una información técnica, simplemente la básica, que nos va a ayudar a que el niño o la niña esté tranquilo, seguro, porque esto está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Y el miedo que tenemos como adultos también lo vamos a aprender para que el niño lo aprenda a manejar, ¿no? Ahora, Lourdes, ¿qué recomendarías? Muchas veces el tiempo en casa, al principio de la pandemia se decía, bueno, juguemos entre papá, mamá, hijitos, juguemos, participemos, pero muchas de estas situaciones difícilmente se dan por con lo que tú ya decías, porque la mamá trabaja y tiene que hacer un trabajo remoto, adicionalmente atender al niño en lo que se puede, atender la casa, atender las compras, porque habíamos dicho que desde el principio una persona nada más podía ir a hacer las compras, regresar, y entonces muchos de ellos se han refugiado en la televisión, se han refugiado en el internet, tal vez el acceso a celulares, tal vez el acceso a juegos de video, a esas cosas. ¿Cómo manejar esto con los niños? ¿Cómo decirles, bueno, este es tu tiempo, esto hasta aquí puedes jugar? Porque además de eso, tienen toda la mañana en el internet también haciendo clases, ¿no? ¿Qué recomendación nos Claro, darías a eso? así es. Como bien dices, has empleado, como haríamos, es la palabra organizar, ¿no? Porque si ya tenemos que el niño, la niña, el adolescente no va al colegio, no sale de la casa, pero recibe sus clases en casa, sabemos de qué hora a qué hora lo recibe, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que su tiempo está ahí ocupado, pero después de ese tiempo hay lo que es el descanso, el almuerzo, hacer un cronograma no tan rígido, que sea flexible de las actividades que va a realizar. Y esto lo hacemos en familia, ¿no?
¿sabes qué? Nos reunimos en nuestra reunión familiar y estamos frente a esto, no vamos a salir o vamos a salir poco, o solo tu mamá o solo tu papá y tú vas a recibir tus clases aquí, tú también lo vas a hacer porque por más que ahorita esté levantándose la cuarentena y toda esta situación, el año académico se va a terminar de manera virtual. Entonces ellos van a proseguir en sus clases. Entonces, determinar los horarios para ver qué hace. Descansas ya, dejamos el internet, la tablet, lo que corresponde, y luego tiene que haber un proceso de descanso, ¿no? O un proceso, sí, no podemos salir, pero en algún espacio diferente de la casa donde haya algunas otras labores que podamos desarrollar. Si bien en ese momento no estará el padre, la madre, va a estar alguien, de repente los hermanos mayores, pues estoy diciendo, no que se le encargue al mayor cuidar a los niños, ojo, porque no es el papá, no es la mamá, es el hermano o la hermana mayor, que puede interactuar con los otros, hacerse cargo de algunas cosas, sí, pero no es que va a ser nuestro rol de papá o de mamá, como ya lo venían haciendo de repente. Entonces, ahí es donde a nosotros los adultos nos choca esa situación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que habiendo una organización, habiendo un planteamiento ahí de qué actividades van a desarrollar y a qué hora nos vamos a reunir todos de repente en la cena, compartir, dialogar, pero tengo mis espacios, ¿no? El televisor o de tal hora a tal hora. Entonces puedo hacer otro tipo qué sé yo, gráficos, dibujos, escuchar música, determinadas actividades que yo relacione con el área virtual, ¿no? De repente hay cursos un poco también gratuitos de enseñanza, de baile, marinera y otras cosas donde puedo, o sea, matricular a mi hijo y puede desarrollar o mi hija desarrollar esas actividades para que no esté tanto tiempo o simplemente dejar ese espacio, hacer algo que a él o a ella le guste, que pueda hacer algo manual. Por eso es importante conocer también las características de nuestros niños, de nuestros adolescentes, para poder entrar en ese tema y reforzarlo con eso, con lo que más le puede agradar. Y hemos visto sus intereses, entonces reforzar eso para que pueda desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Pero Y no Lourdes, significa tenerlos todo el tiempo con lo tecnológico porque no le va a ayudar también. Uh -huh. y Lourdes, eh, hay muchas familias, obviamente, que tienen dos, tres, cuatro hijos, diferentes edades, pero también hay familias que tienen hijos únicos. En este caso, de repente, papá, mamá y una sola hija o un solo hijo. Eh, Afectaría muchísimo todo este tiempo que están pasando encerrados y que no están teniendo de repente un contacto social que normalmente tenían en el colegio. ¿Cuánto debe preocupar de repente a los papás esta situación o cómo, qué recomendarías tú que podrían hacer los papás al respecto? Bueno, cuando hablamos de hijos únicos, obviamente la parte física de conectarnos con otros niños o con otras niñas ha estado limitado o está limitado, ¿no? Entonces eso queda solamente al contexto de la familia. Pero ahí aprovechemos pues la parte tecnológica, ¿no? De que yo pueda, o que la niña pueda hablar con su compañera, con su amigo, con su amiga, ya sea vía telefónica, en lo posible que tengamos estos aparatos tecnológicos, pueda desarrollarse. Pero no es que también le voy a decir que hables 5 horas, ¿no? O sea, todo tiene un espacio, un tiempo para poder coordinar, trabajar, y de esta manera suplir en tanto el contacto físico, que obviamente es mucho mejor, ¿no? Pero sin perder ese contacto. Decirle que es un momento de transición en el que estamos viviendo, pero que tenemos que hacerlo de esta manera para proteger la salud, que es lo más importante, y que no es el único ella o él que está en esta situación, porque su amiguito también está en casa, están recordando juntos, inclusive se puede hacer algún trabajo juntos que el niño o el chico en casa haga y el compañero o el amigo realice y también compartan, o sea, tengan de qué conversar, qué mostrarse de lo que están haciendo básicamente, ¿no? Entonces, aprovechemos esta cuestión tecnológica para hacerlo. Ahora, los padres también, aprovechar esta riqueza de tener al hijo o a la hija y poder compartir, ¿no? En cuanto a adolescentes,
el adolescente ahorita está más preocupado porque en este año, perdón, habían ya programas, proyectos, ¿no? De repente iba a terminar el quinto de secundaria, entonces, la clausura, no sé si el viaje de promoción, la fiesta de promoción, igual en los otros años también, o algún proyecto que tenían que hacer. Entonces, como que esto ha quedado bloqueado, ¿no? Entonces hay cierta frustración a todos los planes que teníamos y eso en él y en la adolescente provoca molestia, provoca cierto estrés, ¿no? Porque no lo voy a, frustración, no lo voy a poder llevar a cabo, ¿no? Ujú. Pero igual, ahí es el papá o la mamá compartir y que el chico, la chica exprese lo que está sintiendo, ¿no? Porque nosotros a veces lo vemos molesto, triste, preocupado y ya preguntamos, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien y ya es suficiente para nosotros, Ujú, ¿no? ujú, Pero no quiere hablar, pues, dice, ¿no? Claro, pero le tienes que dar su espacio. El hecho que en ese momento no te quiera contestar no significa que no quiera hablar, no significa que no esté sintiendo pena, cólera, frustración, decepción, qué sé yo, a todos los planes que tenían y demás cosas, ¿no? Entonces, busquemos el espacio, no será en ese momento, pero en otro momento manifestarle, ¿no? Si yo te pregunto, Carlos, por ello, es porque sí, yo también alguna época tenía planeado tal cosa y no lo pude llevar a cabo porque mi mamá dijo, no, no vamos este año de vacaciones y yo ya había planificado con los primos irnos a la playa, qué sé yo, ¿no? Y me sentí pues molesto, me ujú. sentí que mis padres no me comprendían, etcétera, ¿no? Entonces, el comunicar esa experiencia a los adolescentes hace que ellos se sientan escuchados. O sea, me estoy poniendo en el lugar de él o de ella. Entonces, hay esa confianza, yo puedo contar a la otra persona lo que me está sucediendo y esa expresión de emociones le va a hacer bien a no estar cargando un problema de estrés o ponerse ansioso por estas situaciones, ¿no? Entonces, Ahora, los adolescentes necesitan que expresen. No nos quedemos ahí con que te dicen, no, no, pero está renegando, no quiere hablar. A veces los adultos no creemos, no queremos crear ese conflicto, pero todo tiene ujú, su espacio y su momento. El chico ujú. adolescente, recordemos que la adolescencia es un paso de ser niño a ser adulto. Por un momento quiero ser ese niño que todo el mundo me resuelva los problemas, las responsabilidades, me apapache, y por otro momento quiero ser el adulto el que decido yo hago esto o aquello, ¿no? Entonces Ujú. estamos en esa fase. Por eso es que ellos y ellas también necesitan que nosotros nos acerquemos, eh, los acariciemos, a veces decimos, no, ya papá, no, ya, ¿para qué me abrazas mucho, no? Pero eso no Ujú, significa que no lo necesitan, ¿ah? ujú, Sobre todo cuando hay hermanos menores, porque a veces los hermanos menores captan más la atención de los padres, ¿no? Porque son pequeños, hay que cuidarlos y el adolescente no te dice nada, pero no significa que no esté sintiendo, ¿no? ujú. Entonces también Claro. hay que darle su espacio, su momento de con él o ella conversar, aunque sea en la otra habitación, al patio, si hay patio, en el otro cuarto, donde sea un diálogo que yo te presto atención a ti. Ya no está el hermano mayor, está con el otro padre, el papá o la mamá, indistintamente. Necesitamos esos espacios y que los chicos y las chicas expresen ello para poder sacar esas emociones un tanto negativas y les permita ver, seguir planificando para otras acciones que se puedan desarrollar, ¿no? Uh-huh. Ahora, los adolescentes pues ya cumplen algunas otras funciones también, ayudan en la casa, muchos de ellos ahora tienen que salir también, ¿no? Porque a veces, ahora que ya no tenemos cuarentena focalizada, que ya se puede salir, incluso han dado permiso para que los niños también puedan dar una vueltita cierto tiempo Uh-huh. y así despejarse un poco. Había un tema que se había planteado a través, ¿no?, de estas reuniones que se vienen dando también en la municipalidad, donde se hablaba que los jóvenes y adolescentes son muchas veces o se están convirtiendo en un foco de contagio masivo porque ellos son asintomáticos en su mayoría
y ahora pues ellos están también saliendo a las calles, también están cumpliendo algunas otras acciones que también tienen que cumplir. A veces los papás ya no pueden decirle, oye, tú te quedas y de acá no sales, ya es un poco difícil con ellos decir, no salgas o quédate o haz todo de aquí, y a ellos también buscan, ¿no? Salir, y muchas veces algunos de ellos están cayendo en reuniones, están cayendo en juntarse con los amigos en determinado lugar, y esto está fomentando cierta preocupación por parte también del sector salud. Eh, ¿Cuál es el entendimiento que tal vez ellos puedan tener ante esta pandemia? ¿Están totalmente enfocados con lo de la pandemia? Algunos están como diciendo, bueno, esto ya va a pasar o es una anécdota más. ¿Y qué podemos esperar de ellos? ¿De qué manera podríamos expresarles esta responsabilidad que ellos están teniendo ahora, ¿no? Con esta preocupación que se está causando, Lourdes. Claro. Eh, Vamos a tener de ambos grupos, digamos, ¿no? Ambos que algunos ya esto no tomarle mucho interés y hay otros que sí les toman el interés, ¿no? Por la edad propia, por la situación de salir y compartir, pero también va a depender mucho de la organización, vuelvo a repetir, que tengamos en casa, ¿no? Los padres, de alguna manera, eh, no estoy hablando de autoritarismo, pero sí de autoridad. El padre es padre, la madre es madre, ¿no? Entonces, no es que mi hijo o mi hija me va a decir qué es lo que tenga que hacer, ¿ok? Entonces, con el adolescente o la adolescente es una negociación ya de la situación. Si en la familia está determinado, está concluido, digamos así, que todos tenemos que cuidar de nuestra salud, mis medidas básicas de protección, mi hija las ha aprendido este periodo. Entonces, si tú vas a salir a hacer tal cosa porque están abriéndose para poder salir, pero también tengo que, como papá o mamá, poner cierto límite, no va a salir ya, entonces no sé, son las 11 de la noche, mi hijo no regresa, ¿no? No, es que se ha salido, no lo puedo encerrar, nadie está hablando que lo encierres, pero sí que igual tengas tus reglas como antes. Antes te pedía permiso para salir y los padres le daban una hora donde llegar, ¿no es cierto? Le tenías que decir con quiénes iban a salir o qué ibas a hacer. Cuatro preguntas que siempre se hacen, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Y a qué hora regresas acá? Entonces, basado en eso, yo sé que mi hijo está saliendo, dónde está. Y como padre o madre, tengo que también de alguna manera, si no es verificar esa situación para ver que mi hijo o mi hija sepa que yo estoy pendiente de él. No es que lo voy a perseguir como si fuera la policía ni nada por el estilo, pero que también tenga en cuenta las medidas básicas de protección, ¿no? Ujú. Que puede ser difícil, sí, es difícil, porque el adolescente a veces no está midiendo el riesgo, pero va a depender también de cuán estos meses ha habido también esa unión familiar de protección, de saber que si llego a casa, de asumir una responsabilidad y que si he cumplido todos los lineamientos, estoy protegiendo no solo a mí, estoy protegiendo a mi familia. Que si ella o él es mi amigo, mi amiga, entonces no voy a querer que le pase nada malo ni a él ni a ella, y él ella como mi amiga también no va a querer que le pase algo malo, entonces voy a seguir las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, va a depender bastante de nuestros adultos. Y los chicos lo conocen, las medidas lo conocen, pero a veces nosotros nos vamos al extremo o de ser demasiado autoritarios o de ser demasiado permisivos, ¿no? Entonces, hagan lo que hagan ya, pues, ¿qué voy a hacer? O ser autoritario y decirle, sí, tienes que hacer esto, claro. En un adolescente, ambos extremos no van a funcionar. Tengo que ir a un término medio. Entonces, ¿vas a salir? Sí, ya. Medidas de bioseguridad. Básico. ¿Dónde vas a estar? Ya. Ya, yo sé que a las 5 está ahí en la casa de fulana de tal, pero yo sé pues quién es fulano de tal, ¿no es cierto? Ujú. Sé que sus padres también tienen las medidas de bioseguridad y todo lo demás. Entonces, es concatenar esfuerzos y hacerle asumir la responsabilidad que también tiene el adolescente. Y ellos y ellas son muy inteligentes y lo conocen, pero a veces nosotros como que los dejamos y nos olvidamos
y hay que estar haciéndoles recordar de una manera empática, asertiva, que permita que no lo estemos enjuiciando, sino que él o ella es un miembro importante de la familia, que no queremos que se enferme y ninguno de los miembros de la familia. No, pero a los chicos, a los jóvenes no nos pasa nada. Entonces vamos a hacerle ver la realidad, ¿no? Sí, oye, son más los adultos mayores, pero me dirías que no pasa nada si un adolescente se hubiera contagiado. ¿Y cuántos tenemos? 100 adultos mayores, 50 adultos y 5 adolescentes. Ah, es poquito, pero ¿qué quiere decir? Si fueran 5, pueden ser 10, pueden ser 20, ¿no? Entonces es dedicarle tiempo para conversar con él o con ella y que ellos vayan entendiendo que sí puede ser, pues ese 5 se puede convertir en 10, en 20, ¿no? Y que obviamente no quisiéramos que sea él o ella uno de ellos. Entonces, volver a fomentar y seguir el diálogo que hemos podido de repente conservar o reforzar en esta etapa de que hemos estado con ellos y ellas, ¿no? Ya los hemos conocido, estamos cerca, más bien aprovechar como padres esto para que ellos puedan, incluyendo darme mi vida, si ellos le van a contar, oye, ¿sabes qué? Mi amigo José, ese pata no se puso la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti? No, pues no se cuida, ¿no? Ya, pero ¿qué harías tú? No, pues decirle que se ponga la mascarilla o mantenerme alejado de él. Ah, excelente. Entonces ha recibido el mensaje, ¿no? Pero es darme el tiempo como adulto, como padre o madre, de compartir eso y ver cómo él o ella está viendo la situación. Porque yo, a veces como adultos, ¿qué hacemos? Suponemos que ellos se han grabado las cosas, se están entendiendo y ya. Pero cuando les preguntas, a veces no es así. Y a veces es todo lo contrario, saben más que tú. Entonces, eso va a ser bueno para reforzar y que se siga en la cercanía de esta relación adolescente-adulto, que no es nada sencillo, pero tampoco es tan complicado o difícil, ¿no? Entonces va a depender. Básicamente, la conversación y el diálogo es lo que yo El diálogo es deduzco de todo lo fundamental. que nos has informado, de todo lo que nos has enseñado, Lourdes, a esta hora, de que tan importante es el diálogo en familia, la conversación, el poder ser sinceros, tocar los temas de acuerdo a las edades. Eso es lo que yo resumo de lo que nos has dicho. Y básicamente creo que el diálogo, ¿verdad, Lourdes? O algo más de Sí, el repente tú quisieras diálogo recomendar. y continuar creando esos espacios de juego, de interacción, ¿no? Como decías tú al inicio, ya al inicio jugábamos esto, de repente el monopolio y todo, y después vinieron las tareas, todo. No perdamos eso que hemos descubierto, redescubierto, perdón, porque en el juego tu hijo, tu hija, sea la edad que tiene, te ve como un igual ahí. No te está faltando el respeto ni nada, estás ganando confianza. Y esa confianza se va a hacer mucho más fuerte para que lo ella, la edad que tenga, te comente y te hable todo, porque va a ver que su padre en el juego, su madre en el juego era divertida, se reía, no le gustaba perder, quería ganar, etcétera, pero ya armaste un nexo ahí, ¿no? Entonces esos juegos familiares no hay que olvidarlos, hay que en la medida de lo posible continuarlos porque son una cercanía afectiva y son un aprendizaje también porque los vas a ir conociendo, ¿no? Cómo reacciona, tolera la frustración o no tolera, de repente es alguien que no quiere perder el juego, entonces como padre o madre ya vas a ver cómo trabajar y hacerle entender que en la vida no todo es ganar. Hay situaciones en que pierde, pero bien, se pierde, es un proceso y de ahí se vuelve a intentar y jugar, así como el juego en todas las acciones de la vida que podemos desarrollar, ¿no? Lo puedo, relacionar con la situación de, ya postulo a la universidad, no ingreso a la primera, ya no postulo, no puedo. No, en el juego perdiste, pero que jugamos 5 veces más y ganaste, ¿no? Y no fuiste el primero, fuiste el segundo, pero de repente en el juego del Monopolio, uy, ganaste más que el resto, ¿no? Sí. Entonces el chico, la chica, el niño va entendiendo que sí, pues es un proceso de... Y al final es la satisfacción que has tenido de jugar. ¿Te divertiste o no? Sí, pues me divertí, ¿no? Entonces, y eso te causó, sí, placer, la próxima te gano, ¿no? Entonces, aparte de ese nexo, podemos ir enseñando a los niños y a los adolescentes con el juego
muchísimas cosas y observar la conducta que ellos tienen frente a estas situaciones, ¿no, Lorenita? Ujú. Muchas gracias, Lourdes. Qué lindo los consejos que nos das. Muchas gracias, de verdad. Papis, por favor, mucha atención entonces con lo que ha informado nuestra psicóloga Lourdes, la conversación. Hay que continuar con los juegos, hay que tocar los temas de acuerdo a las edades que vamos teniendo, de acuerdo a nuestros niños, y hay que compartir con ellos también estos momentos de diálogo para poder también conocernos un poco mejor, porque a veces como decía ella, ellos tenían sus actividades, nosotros las nuestras, y poco tiempo pasábamos juntos. Bueno, ahora es el momento de conocerse más, de establecer más lazos de amor, de cariño, y hay que aprovechar todos estos momentos. Lourdes, muchísimas gracias, de verdad. Así es, Este Lorenita. Un espacio que punto, tenemos contigo disculpa, es genial. Lorenita, que te Sí, interrumpa. adelante, adelante. Eh, Uno de los puntos también fundamentales es que el chico, la chica, él o el adolescente exprese sus emociones. Que Expreses. los adultos, nosotros, nos demos el tiempo para que ellos expresen su tristeza, su alegría a través del diálogo, a través de contarles también nuestras propias experiencias, porque como adultos hemos sido adolescentes y hemos sentido cólera, pena, frustración, alegría, felicidad, una serie de cosas, ¿no? Y a veces pareciera que cuando hablas con un adolescente te olvidaste de todo ello y quieres ser el padre o la madre que le indique qué tiene que hacer. El adolescente necesita que lo escuches, ¿sí? Es Perfecto. escucharlo, lo que diga, si no estés de acuerdo con él, escúchalo, luego que haya terminado de hablar, oriéntalo, aconséjalo. Porque si tú estás, él te está contando, o ella te está contando algo y tú dices, ¿y ahora qué cosa? Está con el enamorado y este chico no quiere estudiar. En tu cabeza hay miles de ideas, el chico, la chica se da cuenta que no le estás escuchando, entonces va a decir, ¿para qué hablo? No te lo va a decir que hablo, no, pues si no me escucha, ¿no? Y encima de, oye, tú no vayas a hacer eso, ¿ah? Te está contando sobre algún amigo, una amiga que pasó tal cosa, pero tú no estás metido en eso. Ya, ahí rompimos el diálogo. Escuchar es quédate callado, observa, termina y dale tu punto de vista. De repente no estás de acuerdo con él o con ella, pero el que lo hayas escuchado es para él o ella muy importante. Entonces, explícale tu punto de vista y él te explicará y habrá esa expresión de emociones que en esta etapa de vida lo hay mucho, ¿no? Eso, Ujú. Lorenita. Entonces agregamos también el darles la oportunidad de expresarse y poder escucharlos. Esos consejos, por favor, papis, mamis, hay que tomarlos en cuenta. Por favor, estamos viviendo una situación difícil, complicada, que hay que adaptarnos todos, pero estas recomendaciones que nos da nuestra psicóloga hay que ponerlas en práctica para poder tener una familia mucho más fortalecida, que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan crecer como corresponde a pesar de esta situación que estamos viviendo. Lourdes, muchísimas gracias. Nos encontramos Gracias, contigo Lorenita. el próximo lunes con otro tema específico para poder conversar y orientar a nuestra población, Lourdes. Gracias, Lorenita. Muchas gracias a ti, a la municipalidad y a los padres, a las familias. Sigamos construyendo familias sólidas, familias fuertes, familias con valores, con principios, que eso va a hacer que venzamos toda pandemia, toda situación difícil que se nos venga en cualquier momento de nuestra vida. Muchas gracias, Lourdes. A Gracias. ustedes por su Buenas noches. audiencia en casita. Muchísimas gracias. Donde estén, compartan el video. Si conocen a alguien que de repente necesita de estos consejos, compártanlo, por favor, que van a ser de gran ayuda para ellos. Muchísimas gracias. En nombre de la Municipalidad Provincial de Tarma, la Oficina de Relaciones Públicas y el área de informática que nos ayuda con el soporte técnico, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.